Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos de nuevo a su canal Curiosidades para Gente con Prisa. La curiosidad de hoy radica sobre un autor alemán que es bastante controversial por el hecho de que varias de sus ideas han permeado hasta la actualidad y han criticado mucho el status quo que se ha desarrollado desde la época, prácticamente desde que cae el Imperio Romano hasta la actualidad. Hace una crítica sobre ese estilo de vida y nos llega sus conceptos a través del superhombre y otro tipo de elementos. Sin duda, al hacer esta referencia sabrán que es Nietzsche. Este autor, a través de su libro El Anticristo, que es un libro bastante interesante, pero creo que también tiene ciertas desviaciones históricas y desviaciones de cultura en general, y más que desviaciones son carencias, nos habla sobre el hecho de una crítica bastante mordaz y bastante coherente sobre lo que es la religión judeo-cristiana católica. Obviamente judeo-cristiana católica porque el judaísmo es el padre o la madre del cristianismo y el cristianismo es el padre o la madre del protestantismo y todas las demás partes sectarias. Hace una crítica bastante mordaz y bastante interesante sobre el hecho de que el cristianismo es un judaísmo exacerbado, un judaísmo que invita a atentar en contra de la vida de las personas, invita también a deshacernos de esta parte real de lo que es la vida y vivir sobre una esperanza que no está probada ni comprobada, que es el más allá. Hace esa invitación a través de negar todo lo que es vital en el ser humano y estigmatizarlo y crear el concepto de pecado. Nos da a entender cómo las primeras facetas de Dios es un Dios posiblemente más limpio, entre comillas, vamos a decirlo limpio, que el Dios del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque él establece que el concepto de Dios va evolucionando de acuerdo a cómo van evolucionando los propios pueblos que lo adoran. Y termina convirtiéndose en un Dios de los parias, en un Dios de los desarrapados, en un Dios de las personas que, por definirlo de alguna forma, intentando no ofender ni herir susceptibilidades, un dios de los mediocres, un dios de aquellos que no merecerían vivir, de acuerdo a la propia interpretación que se le puede dar a Nietzsche. ¿Por qué? Porque Nietzsche sostiene que desde el momento en que se elimina la parte real del concepto de la supervivencia del más apto, cuando se introduce el concepto de moral de la compasión, se tiende a jerarquizar y eliminar esta parte. Por lo tanto, las personas que sobreviven no son las personas más adecuadas ni las mejores para la sociedad para que evolucione, sino sobreviven todo este tipo de personas que terminarían siendo un lastre que en vez de hacer evolucionar a la humanidad la terminarían reteniendo o incluso haciendo que involucione. Esta es una perspectiva que se me hace no coherente, pero sí de cierta forma real porque tener cierto grado de compasión, no digo que sea malo tener la compasión, sino tener cierto grado de compasión para elementos parias de la sociedad, parias yo me referiría más al hecho de los delincuentes o este tipo de cosas, hace que la sociedad se atrase, al menos trayéndolo a un sentido real actual. También creo que el libro del Anticristo es bastante interesante por el hecho de que sí, durante mucho tiempo la religión ha sido la primera, y sobre todo el cristianismo ha sido la primera en falsear la historia, ha sido la primera en institucionalizar el mensaje de Cristo, porque el mensaje de Cristo, de acuerdo a Nietzsche, era totalmente diferente de lo que la iglesia o la cúpula de la iglesia institucionalizó, que es ir en contra de los instintos del hombre, en contra de los placeres del hombre. Entiéndase placeres como aquello que le otorga un determinado beneficio sin corromperlo. En este caso, las actividades sexuales, los gustos, etcétera. Todo aquello que el cristianismo catalogó como pecado. Es una versión bastante interesante de lo que él maneja y cómo lo critica. Él sostiene que el budismo es una religión mucho más, más humana por el hecho de que te ayuda a reconocer la verdad y reconocer el mundo de lo real, porque el budismo, de acuerdo a su perspectiva, reafirma una parte egoísta del ser, egoísta en el sentido de que te ayuda a tener la introspección de ti mismo y de que cuestiones todo. Él hace esa invitación a que se cuestione todo, a que no se dé nada por sentado, muy desde el plano de vista de Descartes, y habla sobre todo sobre cómo se debe de tener una metodología para cuestionar todo y no dar todo por sentado, porque en el momento que uno da todo por sentado, empieza a caer en los dogmas. El cristianismo ha impulsado como el dogma de la fe, el dogma de Dios, el dogma de la buena nueva, etcétera. Que la buena nueva al final de cuentas crea una religión muy pacifista en la cual se permite y yo también concuerdo en esta parte, se permite, se fomenta y se recrea que el abuso hacia hacia una persona en el sentido de que
alguien abuse del otro y ese otro se tiene que aguantar porque es lo más cristiano posible, porque el cristianismo nos ha vendido esa idea de que si sufres en esta vida, te, te vas a ganar el cielo en la otra, ¿no? Cosa que es una perspectiva metafísica válida, pero no sabemos si realmente existe o no existe el cielo. También creo pertinente mencionar que este libro hace algo que para mí tiene que ser ventilado, que es el hecho de que no todas las vidas valen lo mismo. Estoy totalmente de acuerdo en eso. Desde que el cristianismo nos estandarizó a todos, pues todos valemos lo mismo, cosa que no es cierto. Creo que las personas no valen lo mismo y son diferenciadas por medio de sus actos, como cuáles. No vamos a suponer que la vida de N persona es igual o vale lo mismo que la vida de un violador o de un asesino o de alguien que roba por avaricia o alguien que comete ese tipo de actos. Creo que no valen lo mismo, creo que la diferenciación está en nuestros propios actos y creo que se debería de utilizar este tipo de cuestión objetiva de lo que es la vida para crear penas y crear castigos que vayan acorde con este tipo de situaciones. Me parece que muy falaz lo que él sostiene de que los alemanes descienden de una cultura vikinga, cosa que no es cierto. Ahí sí le falta perspectiva histórica. Creo que también sostiene en una parte, o al menos que sea mi traducción, de que el budismo surgió demasiado tarde en comparación con el cristianismo, cosa que también es falso. El budismo es mucho más antiguo que el cristianismo, pero se dio a conocer mucho después. Tal vez él puede hacer referencia a eso. Sostiene también elementos que son de carácter arcaico, sobre todo ese tipo de cuestiones, de que sostiene que el imperio romano era un imperio bastante fuerte y había sido constituido de tal manera que a pesar de los gobernantes que tenía, que muchos de ellos fueron desdenables, se mantenía y se estructurado porque tenía una estructura bastante, o valga la redundancia, bastante fuerte y bastante bien hecha. Pero después entra en un juicio de contradicción que dice, pero no era tan fuerte porque el cristianismo lo derribó, entonces no había fuerza en ello, ¿no? Sostiene que el epicurismo atacó desde un inicio las raíces incipientes del cristianismo sobre los cultos que se desarrollaban en la caverna, cosa que es una interpretación, una sobreinterpretación de la historia que es falsa, porque el cristianismo surge mucho después que el epicurismo, son casi 400 años después, me parece, con temor a exagerar, pero creo que es más o menos esa época, así que cae en una demagogia y una susceptibilidad histórica bastante falsa. Hay que comprender la contemporaneidad en lo que lo desarrolla. Siento que gran parte del pensamiento de Nietzsche, sobre todo el anticristo, es gran parte de lo que se utilizó, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, de parte de Hitler sobre el superhombre, que fue mal interpretado, en el caso de Así habla Zaratustra, pero también sobre el hecho de que el judaísmo como el cristianismo es un problema a nivel mundial. No creo que sea así. Creo que se puede utilizar la mitología o la filosofía moral de estos como una comprensión del mundo, pero no se puede estigmatizar como lo hizo Nietzsche, en el cual prácticamente había que erradicarlos, ¿no? Porque de hecho hasta el final mantiene una serie de artículos tipo constitucionales en los cuales las personas que hablen de Dios o los sacerdotes, todos deben de ser abandonados en el desierto, puestos a morir, porque son unos embusteros. Creo que eso ya es caer en radicalismos y en pensamientos supremacistas. Creo que la religión, tanto católica como judía, como todas las demás religiones, tienen una mitología bastante interesante, tienen unas cuestiones morales que se pueden aplicar, pero sí creo que hay elementos que deberían de ser eliminados, deberían ser comprendidos o deberían ser analizados para poder saber si son buenos o correctos dentro de la casuística actual. Como por ejemplo, negar los impulsos sexuales o los impulsos de un ser humano, los impulsos correctos, vamos a decirlo así, creo que es negar la vida. Y ahí estoy totalmente de acuerdo con Nietzsche. Creo que eso se debe de analizar a profundidad. Vuelvo a lo mismo, yo no soy filósofo para entrar en una cuestión filosófica más adentro de ello. Yo externizo lo que me hizo sentir o me hizo pensar. Tampoco soy filólogo para analizar completamente el texto y decir pros, contras, pero sí creo que hay cierto bagaje cultural que a Nietzsche le hacía falta, o que daba por sentado, o que daba una interpretación. Sé bien que muchas personas sostienen que Nietzsche escribía de forma metafórica. Aquí creo que en este libro no es la premisa, es un libro bastante directo. Creo que sí, los vicios del catolicismo se han venido desarrollando a lo largo de todo el tiempo, y creo que echarle la culpa a Lutero de que
por este tipo de cuestiones, el catolicismo siguió triunfando porque él, en vez de oponerse y alabar que César Borgia haya llegado al poder, crea la iglesia luterana, pues creo que es un absurdo. Pero es una interpretación de Nietzsche. Sin embargo, como sostengo, hay unas deficiencias históricas bastante notables, como las que acabo de mencionar. Sostiene, y eso es bien sabido históricamente, que las cruzadas fueron un elemento de piratería a gran escala, que sí lo fue porque obviamente no les interesaba recuperar tierras santas, sino les interesaba controlar las rutas de comercio y todos los beneficios económicos que estas otorgaban. Eso es muy cierto. Sin embargo, creo que el libro sí te pone a cuestionar lo que uno vive en la actualidad y sí te siembra los valores de carácter intrínsecos que conlleva la religión. Te pone a pensar si aquello que piensas dentro de la religión es correcto o no lo es. Eso creo que es lo más salvable del libro. Se me hace muy interesante. Creo que puede haber más interpretaciones sobre esta. Yo acabo de decir algo muy somero por obvias razones, porque no quiero que pierdan el interés o el lujo de adentrarse dentro del propio texto de Nietzsche. Y sin más, pues si ustedes ya lo leyeron, comenten en la caja de comentarios. Si no lo han leído, pues las invito a que lo hagan y establezcan su propio criterio de si es cierto o no es cierto lo que él establece. Yo tengo una perspectiva diferente, pero pues sí enriquece tener o leer sus comentarios. Sin más, me despido y hasta la próxima.